24 de noviembre de 1971. Tarde. Aeropuerto de Portland, Oregón. Un hombre normal, de traje oscuro, camisa blanca y corbata, de esas con broche, como de oficina. Compra un boleto de ida, paga en efectivo, se sienta solo, pide un bourbon and soda. Y entonces en el asiento 18E pasa la nota. De la forma más tranquila y más aterradora que te puedas imaginar. Tengo una bomba. Lo raro no es que lo diga. Lo raro es lo que hace después. Porque en menos de unas horas, ese hombre va a secuestrar un avión. Va a conseguir $200,000 en billetes de 20. Y va a desaparecer saltando al vacío, en plena noche, sin disparar un tiro. Y lo más inquietante es que, medio siglo después, seguimos discutiendo lo mismo. ¿Fue el escape perfecto o fue una desaparición imposible? Porque aquí hay una paradoja que no debería existir. Un plan simple, ejecutado por un tipo común, que deja pruebas físicas reales, pero esas pruebas apuntan en direcciones opuestas. Hoy reconstruiremos el mecanismo de Cooper. La física, las decisiones pequeñas y el único rastro que apareció después del salto. Y, cuando lleguemos a ese rastro, vas a entender por qué este caso no se cierra. Se abre, porque DeVee Cooper no es solo un hombre, es un agujero en la realidad. DeVee ni siquiera era su nombre. El tipo compró el ticket como Dan Cooper. DeVee Han nació por un error de prensa, un malentendido que se volvió leyenda, y que de paso le regaló al secuestrador el mejor camuflaje posible. Un nombre falso. Encima de un nombre falso. Para que te des cuenta de la escala, mira los números, porque los números son los que convierten esto en historia grande, y no en simple chisme. Un Boeing 727. 36 pasajeros. Una amenaza de bomba. 4 paracaídas exigidos. $200,000 en billetes de 20. Y un salto al vacío desde un avión en vuelo, en plena noche. Todo eso en un mismo día. El FBI lo investigó durante décadas. En 2016 dijo, ya no lo vamos a investigar activamente. Pero queda una línea abierta. Si aparece evidencia física específica, paracaídas o dinero, háganos saber. Ese detalle te lo dice todo. No cerraron porque supieran la verdad. Se apartaron porque el caso se volvió un monstruo. El mecanismo. La primera recompensa del misterio llega rápido, porque si entiendes esto, entiendes por qué Cooper no escogió cualquier avión. Escogió un Boeing 727 por una característica que hoy suena absurda: su escalera trasera. No es poesía, es mecánica. Ese avión tenía una puerta trasera. Una salida que no era la típica puerta lateral por donde suben pasajeros, sino una escalerilla posterior que en esa época era parte de la identidad del 727. Y Cooper construyó todo su plan alrededor de eso. No era un loco, no era un improvisado, no era un tipo con suerte. Era alguien que como mínimo tenía minuciosamente estudiado el escenario como si fuera un mapa. Avancemos como si estuviéramos dentro del avión. El 24 de noviembre, Cooper aborda el vuelo 305 con destino a Seattle. Aparece el primer truco psicológico. No grita, no corre, no se pone teatral. Entrega una nota. La azafata, al principio ni siquiera piensa bomba, piensa otra cosa. Coqueteo tal vez, hasta que lee. Y en ese segundo, el mundo cambia. Porque el secuestro no empieza con un disparo. Empieza con una frase escrita en papel. Y ahí, Cooper hace lo que separa a los amateurs de los que entienden el juego. No pide un avión, no pide inmunidad, pide algo medible, dinero y paracaídas.
4. Y si ese 4 no se te hace raro aún, espérate, porque ese número es el primer clavo en el ataúd de dos teorías a la vez. Cuando alguien secuestra un avión, lo normal sería pedir un paracaídas. 1. ¿Por qué 4? La respuesta más lógica es la más fría. Cooper no quería que lo sabotearan. Si pide 1, le pueden dar uno defectuoso por accidente. Pero si pide 4, los policías y la aerolínea tienen que asumir que puede llevarse a alguien como rehén. Y entonces no se arriesgan a que ese paracaídas falle. Cooper convirtió su petición en un escudo, y lo hizo con un número: 4. Un detalle pequeño que cambia todo. Seattle. El avión aterriza. Cooper recibe el rescate y deja ir a los pasajeros. 36 personas bajan vivas. Se van temblando. Se van sin saber que acaban de presenciar una leyenda, porque en ese momento el secuestro deja de ser tragedia inminente y se convierte en escape. Ya no es ¿quién morirá? Ahora es ¿cómo demonios se va a ir? Y aquí es donde el mundo se divide en dos: los que creen que Cooper era un genio y los que creen que Cooper estaba firmando su sentencia de muerte. Porque ahora viene lo que nadie puede escenificar sin pagar un precio. El salto. Para entender por qué este caso sigue vivo, necesitas recordar el mundo en el que ocurrió. No eran los aeropuertos de hoy. No existía el mismo nivel de controles y no existía el mismo tipo de seguridad que conocemos ahora. Y sobre todo, había una tendencia. Los secuestros aéreos estaban pasando. Lo suficiente como para que la idea existiera en la mente de alguien que quisiera jugar contra el sistema. Cooper no inventó el concepto, pero sí inventó una versión que parecía limpia. Y el Boeing 727 era el tablero perfecto. ¿Por qué? Porque un salto desde un avión en vuelo no es una escena de película. Es una discusión con la física, el viento, la altura, la oscuridad, el frío, el terreno, el tiempo. Y aún así, Cooper exige que el avión vuelva a despegar. Durante el vuelo, se las arregla para abrir esa escalera trasera, y poco después de las 8 de la noche, desaparece. Ni gritos, ni disparos, solo una puerta abierta hacia la nada. Si Cooper murió, este caso debería haber terminado rápido. Un cuerpo aparece, un paracaídas aparece. Dinero regado por el bosque, tal vez. Algo. Pero no. No era un cadáver. No era un paracaídas encontrado en un árbol. No era una maleta con billetes mojados. Era silencio. Años. Luego décadas. Y en ese vacío el mito creció como crecen los mitos. La gente rellenó lo que faltaba. Era un experto. Era militar. Era paracaidista profesional. Se escondió y vivió feliz. Pero la realidad es más cruel, porque la realidad dejó una pista. Y esa pista no encaja con ninguna historia fácil. 9 de febrero de 1980. No, espera, 10 de febrero de 1980. Una playa del río Columbia, en Washington, un lugar conocido como Tina Bar o Tena Bar. Un niño de 8 años, Brian Ingram, está acomodando arena para hacer una fogata. Y su mano toca algo enterrado. Saca 3 paquetes deteriorados de billetes de 20, todavía sujetos con ligas. En total encuentra aproximadamente $5,800. No es un rumor. No es una teoría de internet. Es dinero real y fue confirmado como parte del rescate de Cooper. Y ahora dime si esto no es una pesadilla lógica. Si Cooper sobrevivió, ¿por qué casi nada del dinero apareció en circulación? Se guardó $200,000 como si fueran un secreto nuclear toda la vida. ¿Para qué arriesgarlo todo y luego no gastar? Pero si Cooper murió,
cómo llegaron 3 paquetes de dinero a una playa del río, enterrados, años después, lejos de un punto exacto claro. ¿El río los llevó? ¿Alguien los enterró? ¿Se perdieron durante el salto? Cada respuesta abre una pregunta peor. Nivel 1, el hombre del traje. Nivel 2, el avión perfecto. Nivel 3, 4 paracaídas. Nivel 4, el salto en la noche. Nivel 5, el dinero aparece, pero no como debería. Y ahora nivel 6, la evidencia física que lo delata y al mismo tiempo lo protege. La corbata de broche que deja atrás. Ese objeto pequeño es lo más frustrante del mundo, porque significa 2 cosas opuestas. 1, que Cooper fue lo suficientemente cuidadoso para ejecutar un plan gigantesco. Y 2, que fue lo suficientemente descuidado como para abandonar una pieza personal en la escena. ¿Quién hace eso? ¿Un experto o un tipo común bajo presión? Y aquí es donde la historia se convierte en un combate entre lo épico y lo posible. Porque el entorno esa noche no era un escenario amable. Era oscuridad, era frío, era terreno hostil. Y según el FBI, el paracaídas que terminó usando pudo haber sido poco maniobrable. Algo que en un salto nocturno, en condiciones complicadas. En esas condiciones no estás saltando. Estás cayendo. Entonces, ¿qué tipo de persona se avienta a esa ruleta? Y a mi parecer, lo más inquietante de todo, la precisión de lo que exigió versus lo incierto del resultado. Cooper ordena condiciones de vuelo específicas para facilitar un salto. Eso suena a conocimiento técnico, pero el hecho de que no haya rastro claro suena a desastre. Como si hubiera sido un plan brillante, ejecutado en el único lugar donde los planes brillantes mueren: la naturaleza. Aquí hay 3 caminos posibles, 3 terroríficos caminos posibles. Camino 1. Cooper muere. Es la hipótesis física, la que duele, pero encaja con el sentido común. Saltas de noche, con frío, sin visibilidad, hacia bosque y terreno irregular. La probabilidad de sobrevivir existe, pero la probabilidad de salir ileso y luego caminar con un botín sin dejar rastro es otra historia. Si murió, el dinero pudo dispersarse, mojarse, hundirse, viajar por corrientes, y años después, una parte terminó enterrada en una orilla. El problema, el dinero encontrado estaba en paquetes, aún con ligas. Eso no se siente como billetes volando libremente por el mundo. Se siente como alguien lo puso ahí. Y ese alguien abre el camino 2. Camino 2. Cooper sobrevive. Es la hipótesis identidad. Si sobrevivió, entonces Cooper no era solo un tipo con información. Era alguien con habilidades. Alguien que planeó rutas, tiempos, salidas. Alguien que se desvaneció en una época sin cámaras en cada esquina. Pero entonces el dinero te vuelve a morder. ¿Por qué no aparece? ¿Por qué el rescate no deja una estela? Ese silencio financiero es el grito más grande del caso. Llegando así al camino 3, el más venenoso, camino 3, Cooper no quiso usar el dinero como dinero. Quiso usar el dinero como arma. Como mito, como cortina de humo. Piensa en esto: si Cooper tenía otro objetivo, venganza, desafío, ego, el dinero era solo una llave para comprar el momento histórico. Y entonces el hallazgo de $5,800 no es un accidente. Es una firma, un recordatorio de que el caso nunca se cerraría del todo. Ahora, suena demasiado perfecto, lo sé. Pero justo por eso este caso es tan adictivo. Porque cada opción tiene algo que no encaja. Y cuando una teoría parece buena, aparece un problema. Si Cooper murió, ¿por qué nunca apareció nada más? Ni paracaídas claramente identificables, ni restos, ni equipo. Si Cooper sobrevivió,
¿Por qué dejar una corbata? ¿Por qué pedir 4 paracaídas en vez de 1 y hacer el proceso más complejo? ¿Por qué elegir un alias tan específico como Dan Cooper y después permitir que el mundo lo recuerde con otro nombre? El caso tiene un nombre interno: NORHAC. Y el FBI, durante décadas, persiguió cientos de pistas y sospechosos. Hasta que en 2016 anunció que redirigía recursos y dejaba de investigarlo activamente. Pero repito, dejó la puerta abierta a evidencia física. Dinero, paracaídas, eso es lo que aún podría matar o revivir el caso con un golpe. Y ese detalle es el corazón del misterio. No estamos peleando por una historia bonita. Estamos peleando por objetos reales. Unos billetes que existieron y fueron registrados. Un salto registrado en un vuelo real. Una corbata real. Y 3 paquetes de dinero encontrados por un niño real. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Lo que hace cualquier obsesión humana. Intentamos convertir el caos en orden. Intentamos dibujar una ruta. Intentamos fijar un punto de salto exacto. Pero el punto de salto es una sombra. Con el tiempo las estimaciones han variado. Y esa incertidumbre es mortal, porque si no sabes exactamente dónde cayó, no sabes qué buscar, no sabes si el dinero debía aparecer río arriba o río abajo, no sabes si el cuerpo debía estar en el bosque o enterrado bajo nieve que se derrite meses después. Y ahí está el truco más cruel de Cooper. Su escape no se sostiene solo en su inteligencia. Se sostiene en que eligió el único lugar donde la verdad se descompone: la noche, el viento y kilómetros de naturaleza. 4 paracaídas. Ese 4 es una declaración psicológica. Cooper está diciendo: no confío en ustedes, y al mismo tiempo, ustedes no pueden darse el lujo de no confiar en mí. Porque si las autoridades pensaran que solo se lanzaría a él, podrían arriesgarse a entregarle un paracaídas malo. Pero si existe la posibilidad de que se lleve a alguien, no pueden. Entonces Cooper se blinda sin violencia, y esa es la razón por la que este caso es tan irritante para el sistema. No hay escena heroica, no hay intercambio de disparos. No hay villano gritón o agresivo. Hay un tipo sentado que convierte el miedo en negociación y luego se va. Pero incluso si fuese brillante, hay algo que el mito siempre ignora. El salto es el acto irreversible. Antes del salto, Cooper controla el tablero. Después del salto, lo controla la realidad. Y la realidad es indiferente. No le importa tu plan, no le importa tu ego, no le importa tu traje. Entonces, ¿cuál es la conclusión honesta? Un hombre que desaparece sin identidad confirmada. Un rescate enorme que casi nunca aparece en el mundo real. Una única aparición de dinero, enterrado, como si el caso se negara a morir. Y una agencia que deja de investigar, pero sigue esperando el objeto que lo cambie todo. Eso no es un final. Eso es una herida abierta. Y por eso, The Big Copper no es solo un crimen sin resolver. Es un espejo que nos muestra algo incómodo. A veces, un plan simple entra a un sistema complejo, y el resultado no es justicia ni fracaso. Es niebla, y la niebla es el lugar favorito de los mitos. Quizá Cooper murió esa misma noche, y nunca lo sabremos con certeza. Quizá sobrevivió y se llevó su nombre a la tumba. O quizá la verdad es la peor de todas, que el caso está sostenido por un puñado de pruebas que nunca encajarán perfecto. Porque la naturaleza ya hizo su trabajo, y borró lo que faltaba. Pero si algún día aparece un paracaídas, si algún día aparece más dinero, si algún día aparece una pieza física que no pueda discutirse,
En ese segundo, medio siglo de teorías se van a caer como fichas de dominó. Y entonces, por fin, sabremos si D.B. Cooper fue el hombre que venció al sistema, o el hombre que apostó contra la física y perdió. Oh, ¿tú qué opinas? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó este video, apoya al canal suscribiéndote. Así seguiremos subiendo nuevos misterios. Y cuéntame, ¿hay alguna historia específica que deseas que narremos para ti? Te mando un abrazo.